Hola muchachos, hoy vamos a ver la unidad número 2 para segundo medio. De acuerdo al sector de matemáticas, y esta unidad tiene por nombre productos notables y factorización. ¿Ya? En la unidad anterior nosotros estuvimos estudiando cómo sumar y cómo también multiplicar términos y expresiones algebraicas. ¿Ya? Recuerden que cuando se sumaban las expresiones algebraicas nosotros hablábamos de reducir términos semejantes. Y cuando se multiplicaban, estábamos multiplicando distintos términos o distintas expresiones. Vimos el binomio por el binomio, monomio por monomio y cosas de ese estilo. Y la multiplicación se resolvía término a término. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver hoy día son los productos notables. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto los productos notables como la factorización son bastante parecidos, por no decir que son lo mismo. Lo que pasa es que son resultados distintos, ¿ya? Y depende del camino que tomamos, es a lo que llegamos. En una primera parte vamos a ver los productos notables, que es ir desde izquierda hacia derecha, ¿ya? Lo vamos a ver ahí en los ejercicios. Entonces los productos notables son fórmulas, ahí sale entre comillas, fórmulas para poder abreviar algunas multiplicaciones de expresiones algebraicas, ¿ya? Como las que vimos anteriormente. Ahora, estos productos notables son 5, ¿ya? Y vamos a aprender los 5, evidentemente. Vamos a tratar de estudiarlos con la mayor profundidad posible. Ahora bien, dentro de ello, uno de los productos notables, el primero, se llama cuadrado de binomio. Ahora, ¿por qué se escribe mediante fórmulas? Para hacer, como bien dice, para hacer la multiplicación de estas expresiones de una manera más rápida. ¿Ya? Es decir, obtener el resultado directamente, sin necesidad de tener que estar reduciendo términos semejantes. ¿Ya? El cuadrado de binomio es cuando yo tengo dos veces el mismo paréntesis. ¿Ya? Va a pasar cuando yo tenga dos veces el mismo paréntesis multiplicándose. Este acá, yo anoté los dos posibles casos que pueden dar en el cuadrado de binomio. Cuando están sumándose acá o cuando se están restando, en el caso B. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un binomio A más B y se repite dos veces el mismo paréntesis. Entonces, primero, en vez de escribir dos veces el mismo paréntesis y hacer la multiplicación término a término, con lo cual vamos a llegar a este valor, nosotros lo escribimos como un solo paréntesis que está elevado a 2, es decir, que está multiplicándose por sí mismo, ¿ya? En ambos casos. Y ahora, la fórmula, ¿qué me dice? La fórmula me dice lo siguiente. Voy a tener siempre el primer término al cuadrado. O sea, el primer término que yo tenga en mi paréntesis va a quedar al cuadrado. Luego de eso, le voy a sumar acá, le voy a sumar o restar. Esos signos que yo marqué acá con verde van a depender de este valor que está acá dentro del paréntesis. Solamente esos, los otros no. Los otros van a ser siempre positivos. ¿Ya? El único valor que va a cambiar es el que yo voy a nombrar a continuación, tanto en el ejemplo A como en el ejemplo B. Todos los demás términos, es decir, el primero y el último, van a ser siempre positivos. Entonces, siguiendo acá, más dos veces. ¿Y por qué dos veces? Bueno, por este numerito chiquitito que está acá. Dos veces la multiplicación de ambos términos, A por B. A por B acá. Dos veces A por B, o el doble de esa multiplicación. Y finalmente le vamos a sumar, acá no importa que se resta porque al final les dije que siempre queda positivo, le vamos a sumar el segundo término al cuadrado, ya acá y acá, el segundo término al cuadrado. Es decir, queda cada término al cuadrado, ¿cierto? Ambos son positivos, y queda un valor en el medio, que es el doble de la multiplicación entre ellos dos. Y ese es el único que puede sufrir cambios de signo. Con esto me refiero a que si el binomio, por ejemplo, acá es positivo, ese valor es positivo. En cambio, si el binomio es negativo, también es negativo. Bien, veamos un ejemplo de este caso. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos x más 2 al cuadrado. Como les decía antes, esto es una manera abreviada de escribir una multiplicación de dos binomios que son el mismo. ¿Ya? Es escribir eso.
Ya, en vez de escribir 2 escribo uno solo. Y yo puedo resolver la multiplicación término a término. Es decir, x con x me va a dar x cuadrado. Después x con 2 me va a dar 2x más 2 con x, 2x más 2 con 2 son 4. Después de esto nosotros hacíamos la reducción de los términos que son semejantes, que en este caso es el 2x y el 2x. No son semejantes porque tengan el mismo número, sino que porque tienen la misma parte literal. Recuerden eso. Este es x al cuadrado. No hay ningún otro término con x al cuadrado, por eso se mantiene. En cambio acá este x está solito, x. Como tienen el mismo nombre se pueden sumar. Y el otro término también quedaba solo. Ese es el valor que encontramos y nosotros lo hacemos término a término. Ahora bien, de acuerdo a lo visto anteriormente, la fórmula dice, va a ser el primer término al cuadrado, acá, más 2 veces la multiplicación entre el primer término y el segundo, más el segundo término al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto acá, me va a quedar x cuadrado más 2 por 2, 4, y la x la mantenemos, más 2 al cuadrado me da 4. Fíjense que llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, no importa el método que usemos. Si a ustedes les parece más conveniente tratarlo como dos paréntesis y multiplicar término a término, bien, pueden hacerlo de esa manera. Ahora, tarde o temprano se van a terminar aprendiendo los productos notables y haciéndolo más rápido. La idea es tratar de, en el fondo, de lograr una rapidez en cuanto al desarrollo de estos ejercicios. Para eso se ven los productos notables y para la materia que viene después, evidentemente. ¿Ya? Entonces, ese es el caso del cuadrado binomio. Veamos un caso con negativo. Veamos un caso con negativo. Pongamos, ahora, ojo, que el primer término puede ser con número también. Fíjense que acá tengo. Bueno, aplicando la fórmula digo, el primer término al cuadrado menos, por ese menos de ahí, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y acá hay que tener ojo, porque acá el primer término es 3x, y todo eso está al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada término de adentro también está elevado al cuadrado. Es decir, el 3 va a estar elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, y x al cuadrado, ya, evidentemente x al cuadrado, menos. Acá multipliquen los números y la letra x la mantienen. 2 por 3 son 6 y 6 por 5 son 30. Mantengo la x. Más 5 al cuadrado son 5 por 5, 25. ¿Ya? Vuelvo a repetir, que si ustedes separan esto acá en dos paréntesis, van a llegar exactamente a lo mismo cuando multipliquen término a término. Tienen que tener cuidado con la reducción de términos semejantes. ¿Ya? Yo acá lo hago en dos pasos o directamente en uno solo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que aprender. Bien, vamos al segundo ejemplo, perdón, al segundo caso de los famosos productos notables. Se llama suma por su diferencia. Acá, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener siempre dos paréntesis con los mismos términos, pero que difieren única y exclusivamente en un signo. Aquí hay más y acá hay menos. El orden es siempre el primer término más el segundo y el primer término menos el segundo. Y el resultado siempre va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Acá fíjense que los paréntesis son casi iguales. La diferencia la tienen en el signo. Entonces ahí tienen que tener ojo con ello. Entonces, si usted hace aquí también nuevamente, acá en el fondo yo estoy dando la formulita directa, pero también lo podemos hacer término a término y debería llegar exactamente a lo mismo. Hagámoslo término a término. A por A va a quedar A cuadrado. Después A por menos B menos AB. Después B por A, BA ahora es positivo, y B por menos B es menos B cuadrado. Si se fijan acá, el AB y el BA son iguales, pero
La única diferencia es que tienen signos contrarios. Es como que tengo 1, que estoy restando 1. Por lo tanto, esos se eliminan. Me queda a cuadrado menos b cuadrado, que es lo que teníamos ahí. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Perdón por borrar. X más 2 y X menos 2. Bueno, el primer término al cuadrado, X al cuadrado. Y siempre va a ser menos el segundo término al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4. Y listo, está resuelto la suma por su diferencia. Este es el más sencillo de todos, ¿ya? El más fácil de todos. Así que está muy bien. Ya, siempre van a ser el primer término al cuadrado menos, aquí siempre, insisto en eso, siempre negativo, siempre. El segundo término al cuadrado. Bien, vamos al tercer caso. El tercer caso es el cuadrado de trinomio. Y este lo vamos a dar con formulita, aunque vuelvo a repetir. Todos los productos notables que vamos a ver acá se pueden hacer como multiplicación de dos binomios o de dos trinomios, dependiendo de lo que sea. Acá, parecido al primero, ahora tengo tres términos que están al cuadrado. También lo puedo resolver así, resolviendo, o sea, separándolo en dos paréntesis, y multiplicando término con término y al final tratando de reducir términos semejantes. ¿Ya? O la formulita me dice que va a ser el primer término al cuadrado más segundo término al cuadrado más tercer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más dos veces el primero con el tercero y más dos veces el segundo con el tercero. ¿Ya? Todas las combinaciones posibles. ¿Cuántos resultados van a dar? Siempre 6 resultados, 6 valores. Ese es mi resultado final. 6 valores. ¿Ya? No lo olviden. Pero es bastante similar al caso número 1. ¿Ya? No vamos a hacer ejemplo porque en realidad igual se ocupa bastante poco el cuadrado de grano. Así que lo vamos a dejar ahí. Número 4. Este se llama producto de binomio con término común. ¿Ya? Producto de binomio con término común. ¿Cuál es el término común? Bueno, vamos a ver. Fíjense que yo siempre coloco la letra A y la B por una cuestión de costumbre. La A y la B pueden ser cualquier número. ¿Ya? Aquí hay un término en común entre estos dos paréntesis, la X. ¿Cómo queda el resultado? Nuevamente. Vuelvo a repetir. Pueden hacerlo término a término y van a llegar a x cuadrado más bx más ax más ab. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la formulita? El término en común evidentemente va a quedar al cuadrado. Más, sumo los numeritos, a más b, lo voy a colocar en un paréntesis, a más b, y ese paréntesis lo voy a multiplicar por la x. Y finalmente, multiplico ahora los numeritos. ¿Ya? Primero se suman, multiplicados con x, y después se multiplican los numeritos. ¿Ya? Ejemplo. X más 5 y x más 2. Bueno, tienen que recordar también el tema de... Hay que tener cuidado con los signos, muchachos. Eso también es algo muy importante. Nunca se olviden de los signos. Estamos trabajando con eso, el más por menos y todo ese tipo de cosas. No las pueden olvidar porque son importantes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar esto de tal manera que lleguemos al resultado. Vamos a aplicar la formulita. Dice, el término en común, que es la x al cuadrado, más, sumo los numeritos. Y por eso acá digo cuidado con los signos, porque este puede ser positivo y ese negativo, o pueden ser ambos negativos. Entonces, si yo los sumo, mantengo el menos nomás y anoto la suma en un número.
En este caso son ambos positivos. Más y sumo. 5 más 2 son 7. Y eso siempre va a ir acompañado de la letra X. Y finalmente multiplico los numeritos. 5 por 2 son 10. Ahí también hay que tener cuidado, porque si es menos por más, menos. Si es más por menos, menos. Si es menos por menos, más. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado. Veamos el caso con esos signos que les digo yo. Es 1, 2. Vamos a usar los mismos numeritos, pero vamos a cambiar los signos. Entonces, el término en común al cuadrado. Sumo los numeritos. 5 más 5 más menos 2. O sea, voy a tener esto. Son números con signos contrarios, por lo tanto cuando son signos contrarios se restan y mantengo el signo del mayor. El mayor es 5 más 3 y acompañado de la X. Y luego multiplico 5 por 2, 10, pero ojo con el signo, más por menos, menos. Ahí varía. Tercer caso, que ambos sean negativos. Término en común al cuadrado, sumo los numeritos, como ambos son negativos los puedo sumar, mantengo el signo, 7, X, multiplico y menos por menos me da más. Así que por eso insisto, tener cuidado con los signos, mucho cuidado. Entonces, de esa manera se resuelve, mucho más rápido. Vamos a ver entonces ahora el que sigue. El que sigue es el siguiente. Tenemos número 4. Tenemos el cubo de binomio. Aquí hay que tener cuidado, muchachos. Cubo de binomio. Aquí también vamos a tener dos casos. Cuando el cubo sea positivo o cuando el cubo sea negativo. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Vuelvo a insistir en que lo pueden hacer multiplicando paréntesis. O sea, este está 3 veces el mismo paréntesis. Podría anotar esto. 3 veces el mismo. Y multiplicar primero estos dos, encontrar un resultado ahí. Y ese resultado multiplicándolo, lo multiplico por el que queda y obtengo un valor final. ¿Ya? La idea es no hacer eso, en el fondo, con los productos notables. Para eso existen las fórmulas. Entonces lo que vamos a hacer es definirlo con una fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Va a ser el primer término al cubo. Y acá esto va a depender. Acá va a ser más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Después también va a ser 3 veces, ahora al revés, el primero por el segundo al cuadrado. Más el segundo al cubo. Cada término al cubo. Y en el medio quedan dos términos con 3. Acá. El primero al cuadrado por el segundo y después el segundo al cuadrado por el primero. Si es negativo, los signos que cambian son el de este de acá, cuando el primero está al cuadrado, y el último al cubo. ¿Por qué? Porque un valor al cubo es menos por menos por menos. Y si trabajamos con parejas, menos por menos es más, y más por menos finalmente es menos. Lo mismo acá. Acá el segundo es menos, así que más por menos, menos. ¿Ya? Esas son las diferencias de signo que vamos a hacer. Un ejemplo, tengo un ejemplo acá abajito. X más 1 al cubo. Dice, el primer término al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, que es 1, así que lo dejamos ahí. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, así que queda ahí. Más el cubo del segundo, que es 1. Caso que sea negativo, primero al cuadrado, bueno, ya tenemos el resultado arriba. Este cambia. Y el último también cambia. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo. Para que lo puedan ver. Y esos, muchachos, son los famosos productos notables. ¿Ya? Son 4. Generalmente vamos a estudiar esos 4. O sea, suma por su diferencia, cuadrado de binomio, productos de binomios con término común,
y cubos de binomio, ya sea positivo o negativo. Lo que vemos a continuación son la factorización. ¿Y qué es la factorización? La factorización consiste en que ahora nos van a dar el resultado de alguno de estos productos notables que vimos y tenemos que devolvernos a la escritura con paréntesis. O sea, en vez de escribir todo el resultado ahora, cuando venimos de factorización, queremos, como bien dice la palabra, factorizar significa escribir esa expresión como una fórmula, que al transformarla va a resultar lo que nos están dando. Por lo tanto, productos notables es un paréntesis al cuadrado o elevado a 3 o multiplicaciones de paréntesis. Y cuando multiplico esos paréntesis me da un resultado y llego a ese producto notable. Caso contrario, cuando ya me están dando ese resultado del producto notable y quiero escribirlo, ¿no?, como multiplicación de paréntesis, ya sea de 3 paréntesis iguales, de 2 paréntesis distintos, como en el caso del binomio con término común, o también en el caso de la suma por su diferencia, ese proceso contrario al que acabamos de hacer se llama factorización. Vamos a verlo a continuación.